Desde hace varios días en muchos círculos, sobre todo de maestros, en algunas redes sociales, se ha estado diciendo mucho sobre el examen para maestros que está configurándose y se tiene que presentar en breve. Y se han estado diciendo muchas mentiras, la verdad sea dicha. Y es por eso que invitamos a Silvia Schmel, que es presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el nuevo INE. Silvia, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Carlos. ¿Qué sí es y qué no es el examen de maestros que quedó ya aprobado con la reforma educativa? Bueno, quizás lo más importante es decir que no es un examen, es una evaluación, y entonces el examen es solamente una parte del asunto, ¿verdad? La evaluación implica una batería muy amplia de instrumentos que solamente pueden aplicarse en la escuela misma donde trabaja el docente. Entonces eso implica poder observar su clase, poder conversar con los padres de familia, con su propio director, considerar una autoevaluación que el maestro haga respecto de ciertos parámetros que se van a definir. Y el examen es un examen pues fundamentalmente de conocimientos, que es una parte mínima. Entonces, a ver, para tenerlo claro, ¿va a haber un examen de conocimientos para saber si el maestro sabe? Tiene que haber un examen, ¿no?, de conocimientos de la disciplina, de la materia que imparte, claro, y de conocimientos pedagógicos. Esos, ¿verdad? O sea, es decir, cómo enseñar. O sea, no solamente qué enseñar, sino cómo enseñar. Así o sea, llevan dos exámenes. Y luego van a hablar con los padres de familia, van a hablar con los jefes de los maestros, con los directores en las escuelas, y van a ir a ver al maestro cómo se desempeña. Eso es lo más importante, porque la práctica docente es lo que más se relaciona con el aprendizaje de los alumnos. La manera como el docente se desempeña en el aula, eso es lo más importante, ¿no? Entonces esa va a ser una evaluación fundamental, y eso implica visitar las escuelas, ¿no? Va a ser para escuelas públicas y privadas, ¿correcto? Va a ser para escuelas públicas, no para escuelas públicas privadas. Nada más. Solamente públicas. Solamente las públicas. Ahora, hay de todo en la viña del Señor, como dicen, hay desde escuelas públicas que con trabajo y tienen techo, y hay otras que tienen relativamente buenas instalaciones, computadoras. ¿Esto va a pesar a la hora de evaluar a los maestros? Desde luego que sí, la evaluación no puede ser unilateral, no puede ser solamente del maestro, también tiene que ser de sus condiciones de trabajo. Entonces la evaluación de las condiciones de trabajo es una retroalimentación a las autoridades educativas para que pongan las condiciones para que el maestro pueda rendir. Entonces se evalúan las condiciones de trabajo al mismo tiempo que se evalúa el docente y el funcionamiento de la escuela, pero también se toma en cuenta el contexto, porque también los contextos difieren, ¿no? Entonces no se puede evaluar a un maestro que está trabajando con niños que están desnutridos o que faltan a la escuela porque trabajan, que a un maestro que está en una zona urbana de clase media. El contexto hay que considerarlo. ¿No tienen nada que temer los maestros a esta evaluación? Yo creo que a los maestros les es muy útil la evaluación. Eso es lo que quisiera, el mensaje que yo quisiera mandar es ese, ¿no? Tenemos que convencer a los maestros que esto es algo que les sirve para que ellos crezcan personalmente y sobre todo profesionalmente, para que vean resultados excelentes, digamos, con sus niños, y eso los retroalimenta en su trabajo cotidiano, para que deriven satisfacción profesional del trabajo que están realizando. Y bueno, yo pongo el ejemplo de los profesores universitarios que tienen un proceso de evaluación desde hace muchísimo tiempo. Yo no conozco a ningún profesor universitario que lo hayan corrido por razones académicas, ¿no? Porque el profesor universitario tiene la motivación para estarse mejorando de manera continua. Es evidente que es evaluado, pero es evaluado para eso, para que mejore. Y los maestros universitarios que yo conozco que han salido de su profesión porque han sido corridos, es porque han cometido fraude o han cometido plagio, ¿no? Bueno, pues uno dice en esas condiciones, pues no queremos a los maestros en las aulas, ¿verdad? Ahora, en el último examen que se hizo, que fue un examen de conocimientos, más de la mitad de los maestros reprobaron, la calificación promedio fue reprobatoria, fue de 5. Esto no pone en perspectiva que casi todos los maestros van a reprobar la primera evaluación ya hecha por el INE, ya hecha por ustedes, los expertos autónomos, independientes, etcétera. Es que la primera evaluación tiene que ser una evaluación de ubicación, no puede ser una evaluación para tomar decisiones, justamente porque los maestros han sido formados de manera deficiente y no han sido suficientemente acompañados y apoyados en su trabajo cotidiano. Entonces, pues no se puede tomar una decisión a partir de una primera evaluación. Entonces, una primera evaluación los ubica y después interviene en una serie de medidas, eso esperamos, ¿verdad? O sea, que la Secretaría de Educación Pública tome, digamos, tome las medidas necesarias para formarlos, acompañarlos, apoyarlos, de manera que en la siguiente evaluación pues ya se pueda mostrar una mejora. Y las evaluaciones siguientes pues van a comparar al maestro respecto del mismo, ¿verdad? ¿Es una al año? No, es una cada, dependiendo, ¿verdad? Si el maestro está en una situación muy baja, entonces sí tendría que ser más frecuente la evaluación, pero si no, es una cada 3 o 4 años. Eso es algo que tenemos que decidir. Todavía no lo han definido. Todavía no lo hemos definido. ¿Cuándo es la primera? La primera va a ser en el 2015. ¿Hasta el 2015? Sí, en el 2014 se aplica la evaluación de ingreso a la plaza docente, que esa ya va a ser por primera vez con los lineamientos que expide el INE. Entonces, ese también va a ser un examen, porque no se puede de otra manera, pero entre ese examen, que es el de ingreso, y los 2 años que siguen, pues también
también habrá estos procesos de visita a la escuela y de observación en aula y de conversación con los niños y con los padres de familia, ¿verdad? Tienen, ahora sí que como en el béisbol, 3 strikes, ¿no? Es decir, no les pasa nada a los maestros hasta que se pueden reprobar una evaluación, reprobar 2 evaluaciones y hasta la tercera habría consecuencias. Para los maestros que ya están, los cambiarían, ¿no? Los removerían de las aulas, y para los maestros nuevos, a eso sí los podrían despedir. Así es. Nuevos, entiéndase, como los que ahorita todavía no están dando clases, ¿no? Exactamente, los que todavía no ingresan al servicio docente. Es decir, sigue ese asunto de que tienen 3 strikes. Tienen tres posibilidades. ¿Cuándo van a definir ustedes ya la evaluación? Pues la estamos ya definiendo, ya estamos en eso. ¿Cuándo la tendrán lista, digamos? Tendremos que emitir los lineamientos hacia el mes de agosto-septiembre del año 2014, para que ya los maestros puedan saber. Queremos que haya en el proceso una consulta con los docentes, ¿no? De manera que nosotros podamos construir una evaluación habiendo tomado en cuenta sus opiniones y sus conceptos. ¿Se van a reunir con el CENTE y con la CENTE? Nos vamos a reunir con los maestros, ¿verdad? O sea, todos ellos, o sea, pertenecientes a una facción o a otra, o a otros sindicatos, que hay muchos. La idea es poder hacer una consulta junto con la SEP lo más amplia posible para poder escuchar sus opiniones de qué se considera un buen maestro, de cómo se consideran los diferentes maestros que hay en México, porque es una enorme pluralidad, y en consecuencia cómo deben ser evaluados. ¿No van a ser entonces demasiado barcos que al final van a pasar a todos los maestros para dar una imagen del sistema educativo que no es la correcta y va a terminar siendo un fraude contra los padres de familia y contra los alumnos? Yo creo que lo importante no es tanto la evaluación, sino lo que desencadena la evaluación en cuanto a formación y en cuanto a mejoramiento de las condiciones, ¿verdad? La evaluación tiene ese poder, digamos, de desencadenar una serie de acciones que lo que hacen es permitir mejorar la calidad de la educación. Entonces la evaluación por sí sola no la va a mejorar, sino las consecuencias de esa evaluación. Políticas que es... Y entonces, bueno, lo que esperamos como consecuencia de eso es que la formación, sobre todo los maestros en ejercicio, la actualización docente cambie sustancialmente, sea muchísimo más intensa y se acerque mucho más a la escuela y a las condiciones específicas de trabajo de los maestros, y que también cambien sus condiciones de trabajo. ¿Qué van a hacer con los estados que de entrada, de saque, están diciendo aquí no se va a evaluar, la CENTE, por ejemplo? Pues va a ser como muy difícil trabajar en esas condiciones. Desde luego yo creo que se tiene que hacer el intento, y el intento tendrá que ser un intento dialogado, ¿verdad? O sea, ¿es responsabilidad de ustedes o es de la SEP o es de Gobernación? La responsabilidad es de la SEP. Nosotros, el INE y la SEP tienen divididos el trabajo. Nosotros emitimos los lineamientos, eso sí, nos toca para toda evaluación. La SEP realiza las evaluaciones que tienen consecuencias sobre individuos, y el INE realiza las evaluaciones que no las tienen y que están basadas en muestras, ¿no? Entonces esa es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿no hubiera sido sano que los papás conociéramos los resultados de los maestros en individual de nuestros hijos? Una cosa que finalmente se decidió que no. Se decidió que no, y la razón por la que se decidió que no, y yo la comparto, es que los maestros pues tienen diferentes niveles de dominio de su materia y de dominio de su desempeño, digamos, en el aula, porque, bueno, pues como en cualquier profesión, ¿verdad? Un maestro recién egresado pues está apenas empezando, es un novicio, y un maestro que ya tiene, no sé, 10 años de experiencia, que ha podido tener cursos adicionales, pues uno espera más de él, ¿no? Pero si los padres de familia van a juzgar a los maestros sobre la base de un número o de una evaluación con letras o como sea que sea, en donde todos se ponen en el mismo rasero y en la misma tabla, pues sería muy injusto para los docentes, ¿no? Entonces nos parece que más bien lo que hay que hacer es asegurarle a los padres de familia que como consecuencia de la evaluación los maestros serán atendidos. Silvia Schmelkes, muchísimas gracias por venir a Primera Noticias. Al contrario, gracias por la invitación.